Muy bien. Entonces, la clase pasada eh, comenzamos el tema de el centro de masa. Y este lugar geométrico, bueno, dependiendo del tipo de distribución de masa que se esté considerando, se puede encontrar como una suma o promedio ponderado de las posiciones en las cuales se encuentren o se ubiquen todas las partículas que forman un sistema de partículas, un conjunto de masas, y dependiendo también si estamos hablando de un problema en 3 o en 2 o en una dimensión, tendremos que hacer 3, 2 o una de estas sumas. En la clase pasada vimos el ejemplo para el caso de una distribución discreta de masa. ¿Okay? Cuando podemos identificar de manera individual a cada una de las partículas que forman este sistema de partículas, este conjunto más grande de masas, podemos entonces a estas sumas. Bueno, lo que vamos a revisar ahora es lo que sucede cuando tenemos sólidos rígidos. Eh, hemos comentado, ¿no?, el ejemplo de que una pluma, un celular, una mesa, una hoja de papel son ejemplos de distribuciones continuas de masa. Están formados por elementos tan pequeños que no podemos distinguirlos unos de otros. Y la forma de poder calcular el centro de masa para ese tipo de objetos, pues se realiza a través de una integral. Mencionamos que dependiendo de cómo sea la distribución de masa, podemos tener distribuciones lineales, es decir, a lo largo de una sola dimensión. Eso nos permite definir lo que se va a conocer como la densidad lineal de masa. Podemos tener una cantidad de materia distribuida en una superficie. Por lo tanto, definimos lo que es la densidad superficial de masa y finalmente podemos tener el caso de masa distribuida en un cierto volumen, ¿no?, en el espacio. Eso es una densidad volumétrica de masa y cada una de ellas, bueno, como vimos aquí, la podemos representar a través de letras griegas, lambda, sigma y rho, respectivamente. Pero lo importante aquí es, y que va a ser muy útil para nosotros, es recordar que eh, la densidad es una propiedad, es una característica de las sustancias, de los materiales, en que son, que sin importar qué porción de esa sustancia, de ese material estemos considerando, la densidad sigue siendo válida, tanto para la estructura completa, como es este caso, como por una de las pequeñas secciones que lo pudieran estar formando. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a comenzar a retomar un caso muy simple. Son casos simples los que vamos a ver a continuación. ¿Ok? Entonces, el primero de ellos va a ser el siguiente. Centro de masa de una barra delgada de longitud L y masa M, con densidad lineal constante. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto de densidad lineal constante? Es decir, ¿qué significa que lambda, densidad lineal de masa, sea constante? Bueno, nos está diciendo que la masa, pensemos en una barra, ¿no? En como les mencionaba, creo que el ejemplo, ¿no?, de una varilla muy delgada y larga. La masa está igualmente distribuida en toda esa longitud, en todo lo que mida esa barra o esa varilla. Un ejemplo en el que podemos tener una densidad lineal no constante, es decir, que sí dependa, que la masa no esté uniformemente distribuida, es por ejemplo un bat de béisbol. Por ejemplo, un bat de béisbol tiene una estructura similar a la que voy a dibujar aquí. ¿Ok? Entonces, un bat de béisbol, por ejemplo, podemos imaginarnos que está a lo largo del eje X,
Es decir, solamente nos interesa una de sus dimensiones, pero si notamos, la masa no está repartida de manera equitativa en toda su longitud. Hay regiones donde hay mayor concentración de masa que en otras. Entonces, este es un ejemplo en el que lambda, la densidad lineal de masa, es una función de la posición. Dependiendo de en qué x nos ubiquemos, va a haber una cierta concentración de masa. ¿Ok? Entonces, ese es un ejemplo muy claro en el que la densidad no está igualmente repartida. Pero no es el caso que vamos a abordar. Vamos a abordar en el que la densidad es constante, es decir, está igualmente repartida en toda esta barra delgada. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a considerar es lo siguiente. Una barra, aquí pensemos, esto es una barra muy, muy delgada. Por lo tanto, no nos interesa lo que mida su grosor. Su grosor no nos interesa, solamente vamos a considerar la longitud. Entonces, esta barra tiene un cierto valor de masa y toda esta masa está distribuida de manera homogénea en toda esta longitud, que para nuestros fines, pues la vamos a llamar L. ¿Sí? Esta longitud la vamos a llamar L. Y para fines de lo que vamos a hacer, vamos a orientar esta barra a lo largo del eje X. ¿Ok? Entonces, el centro de masa, la posición, la posición del centro de masa de la barra eh, se ubicará en un punto a lo largo del eje X. Para determinarlo, haremos lo siguiente. Entonces, recordemos que cuando tenemos una distribución continua de masa, como es en este caso la barra, el centro de masa, por ejemplo, a lo largo del eje X, se va a determinar de esta manera. La integral de x de m entre el diferencial de masa. Entre la integral, perdón, del diferencial de masa. Entonces, el centro de masa, CdM, para una distribución continua de masa, se calcula como la división o el cociente de estas dos integrales. ¿Ok? Es así como tenemos que en principio determinarlo. Lo vamos a hacer por partes. ¿Ok? Vamos a comenzar por la integral que está en el numerador. Entonces veamos, la integral en el numerador, perdón, en el numerador eh, es, entonces bueno, vamos a hacerla. Entonces nos piden la integral de x diferencial de masa. Evidentemente necesitamos que esta integral necesitamos que sea definida, es decir, que podamos establecer límites de integración. El problema o el detalle en este momento es que este diferencial de masa lo que nos está diciendo es que en esta figurita debemos, por ejemplo, de seccionar una porción de ella y sabemos que este pequeño rectángulo que espero se alcance a distinguir de color rojo representa ese diferencial de masa. Entonces habrá que sumar todas las pequeñas porciones en las que se pueda dividir esta barra. Evidentemente eso pues representa un poquito de problema puesto que cada una de estas secciones pues no tenemos la seguridad de que pueden ser todas iguales. Es decir, si la barra tiene una masa de 2 kilogramos, por ejemplo,
lo ideal sería que estos diferenciales de masa tuvieran, se me ocurre, 1 gramo, ¿no? De masa, ¿no? Entonces, una pequeña porción del total. Como va a ser muy difícil poder integrar respecto a este diferencial de masa, lo que vamos a hacer es llevar el problema a una forma geométrica, donde sea más fácil realizar la integración. Para eso, recordemos lo siguiente. Vean, para el caso de una distribución continua de masa, como es en este caso, el diferencial de masa está relacionado con la densidad y el diferencial X. Este diferencial de X, lo único que nos está denotando aquí es la longitud, muy pequeñísima eso sí, de esta sección, de este pequeño trocito. O sea, este trocito tiene como longitud un diferencial de X. ¿Ok? Entonces, esta integral se puede reemplazar, o más bien es igual a X, la misma variable, por lambda diferencial de X. Y es más, ese diferencial de X, nótese, es una estructura que puede estar cambiando de posición. ¿Cuál es el menor valor que puede tomar este diferencial de X? Bueno, si orientamos ahora nuestros ejes, ahora el eje vertical, por ejemplo este, de manera que el eje Y esté en este punto, ¿qué valor mínimo puede adoptar este diferencial de X o la variable X? ¿Cuál es el menor valor que podemos asignarle, geométricamente hablando? Es decir, en este extremo, ¿cuánto valdría X? 0. 0, así es. Estamos ubicando el diferencial, digamos este cuadrito rojo, lo más pegado al extremo izquierdo. Y si orientamos esto de manera adecuada, eso equivale a tener X igual a 0. ¿Y cuál va a ser el máximo valor que pueda tomar esta X? L. Así es, L mayúscula, la longitud de la barra. Exactamente. Entonces vean, visto de esta manera, aquí ya es más fácil poder ubicar o identificar quiénes van a ser nuestros límites de integración. ¿Preguntas hasta aquí antes de seguir avanzando? No, profe. Ok, entonces, bueno, eh, nótese lo que hemos logrado hacer. Hemos pasado de esta integral en la cual era muy difícil establecer límites de integración, puesto que no sabíamos exactamente cuál es el valor de cada diferencial de masa, lo hemos llevado a un problema más geométrico, donde la X, la variable de integración, es más fácil de identificar entre qué valores se estaría adoptando, ¿no? Serían sus límites de integración. Entonces, como dijimos desde un inicio, que la densidad, aquí está, ¿no? Densidad lineal es constante, significa que el lambda para esta barra puede salir de la integral. En el caso, por ejemplo, del bat de béisbol, en el que la lambda es una función de la posición, deberían de darnos, o deberíamos tener la información de cómo cambia lambda en términos de x. No sé, que sea una x cuarta, un raíz de x, no sé, cualquier función, ¿no? Va a depender mucho de cómo esté la masa distribuida. Entonces, en ese caso, lambda evidentemente no puede salir de la integral y pues habrá que sustituir lo que vale en términos de x y hacer la integración con esa función. Como aquí no es el caso, entonces podemos seguir avanzando y lambda sale de la integral y lo único que queda por integrar sería x diferencial de x desde x igual a 0 hasta l.
¿Ok? Entonces aquí esa es una integral muy, muy fácil de realizar. El resultado es x cuadrada sobre 2. Pero esta integral, evidentemente, tiene que evaluarse desde 0 hasta L. Si hacen esa evaluación, ¿qué es lo que obtenemos? Lambda por L cuadrada sobre 2. Ahí está. ¿Ok? Entonces, esto que está aquí puesto es solamente la integral del numerador. La integral de x de m. Aquí está. Entonces, no, como ven, pues no. eh, para este caso no es tan complicado resolver esa integral. Vamos a ver la integral del denominador. La integral en el denominador. Entonces, lo que nos piden ahora es la integral de los diferenciales de masa. Entonces, para poder resolver esa integral, vamos a convertirla a una en la que rescatemos una vez más la parte geométrica del problema y para este caso recordemos que el diferencial de masa se relaciona con la densidad y el diferencial de x, ¿okay? De esta manera. Entonces esta dm, al momento de pasar el diferencial de x del otro lado, pues lo podemos despejar, ¿no? Y entonces el despejado pues queda justamente como lo que teníamos arriba, en la integral del numerador. Entonces esto se escribe simplemente como lambda diferencial de x. Y una vez más, podemos establecer los mismos límites de integración. Ese diferencial de x se va a mover desde x igual a 0, digamos al extremo izquierdo de la barra, hasta x igual a l. Es decir, estamos en el extremo derecho de esa barra. Una vez más, como lambda es constante, sale de esta integral, afortunadamente. ¿Ok? Entonces, queda así. Y lo que hay que integrar es de 0 a L el diferencial de x. Continuamos con esa integral. Resulta que simplemente es x evaluado desde 0 a L. Y si evaluamos esto adecuadamente, pues encontraremos que la integral es simplemente lambda por L. ¿Ok? Entonces ya tenemos los dos resultados que nos pide la ecuación para determinar la posición del centro de masa en el eje X. Entonces, finalmente, para este caso, tenemos finalmente la posición del centro de masa de la barra está dado por muy bien, entonces la posición del centro de masa va a ser simplemente la división de la integral que hemos calculado arriba. Aquí está, será lambda por L cuadrada sobre 2 entre lambda por L. ¿Y eso cuánto da? L sobre 2. L sobre 2. ¿Eso qué quiere decir? Que, digamos, el centro de masa está ubicado justo a la mitad de esta barra. Y no sé si es algo que ustedes ya intuían que sería el resultado.
Si una barra está, la masa en una barra, como es en este caso, está totalmente distribuida, entonces no hay ningún lugar preferencial donde haya un lugar donde exista una masa, una cantidad de masa concentrada que en otra. El centro de masa, este lugar geométrico, va a estar ubicado justo a la mitad. Es lo que nos está diciendo ese resultado. ¿Ok? Y repito, eso es consecuencia del hecho de que la masa esté homogéneamente distribuida. O sea que lambda sea constante. ¿Preguntas aquí, muchachos? Entonces, con este ejemplo. No, profe. ¿Puedes subir tantito, profe? Sí, permítame. A ver, creo que sí se alcanza a ver la parte de arriba. Sí, profe. Muy bien, entonces eso es lo que estaría, bueno, en este caso, en este ejemplo, sucediendo para una densidad de masa uniformemente distribuida a lo largo de una longitud. Retomo simplemente el comentario. Para el caso de de un objeto cuya densidad de masa no es constante, como el caso de un bat de béisbol, evidentemente la integración se va a ajustar a la función lambda que se involucre en este paso, en este paso que está aquí. Y bueno, pues dependiendo del tipo de función, pues habrá uno que tal vez aplicar alguna técnica especial de integración, ¿no? Todo va a depender de, de la parte matemática. Pero la idea es bastante simple. ¿Ok? Vamos ahora a ver un ejemplo donde abordemos un caso de una distribución eh, continua de masa, pero en una superficie. ¿Ok? Entonces, bueno, si, no sé si hay algún comentario adicional, alguna pregunta con esta parte, sino para pasar ese ejemplo. No, profe. ¿No? Ok, entonces déjenme ver si, creo que sí podemos, sí alcanza este espacio para el cálculo. Muy bien, entonces, a ver, vamos a ver aquí. Vamos a dar esta parte. Ok, entonces nos vamos a concentrar en esta sección, la sección derecha. Bueno, vamos a ver entonces el siguiente ejemplo. Será centro de masa de un semicírculo, de radio R mayúscula y masa M con densidad superficial constante. ¿Okay? Entonces, ese es el ejemplo que vamos a abordar a continuación. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, la figura que vamos a considerar ahora es la siguiente. Déjenme aquí posicionar esto. Y creo que ahí está. Bien. Ok, entonces vamos a determinar el centro de masa de esta estructura. Déjenme ver aquí. Okay, de esta estructura donde, como nos dice el problema, tiene un radio R.
Este semicírculo tiene un radio R, tiene un valor de masa, ¿ok? Determinado. Pensemos que sea una lámina, ¿no? En forma semicircular. Y por lo tanto, nos dicen, al decirnos que de una densidad superficial constante, significa que sigma es constante. Eso quiere decir que la masa está uniformemente distribuida en toda la superficie. No hay una sección dentro de este semicírculo en el que haya una mayor concentración de masa. ¿Okay? Entonces está uniformemente distribuida en toda la región de la semicircunferencia. Sigma, recordemos, que es la densidad superficial de masa, ¿no? Nos dice cómo está la masa distribuida en esta superficie, en el caso de una semicircunferencia. Bueno, entonces para este caso podemos hacer la siguiente orientación, ¿no? Digamos, primero, déjenme aquí hacer la anotación. En este caso, la posición del centro de masa de la estructura estará determinado por las siguientes ecuaciones. Entonces, evidentemente, aquí ya no tenemos una estructura lineal, ¿no? Ya tenemos una superficie. Por lo tanto, el centro de masa va a tener bueno, el vector que ubica el centro de masa va a tener dos componentes, en el eje X y en el eje Y. Por lo tanto, tendremos que calcular la posición del centro de masa en el eje X determinada a través de la siguiente integral, ¿no? De hecho, al menos la forma es la misma del ejemplo pasado. X por el diferencial de masa. Sobre la integral del diferencial de masa. Pero también el de la componente Y. Como es en este caso, entonces aquí nada más así lo hago rápidamente. Ok, entonces tenemos que hacer calcular estas dos expresiones. Notemos que la integral en el denominador en ambas ecuaciones es la misma. Por lo tanto, esa integral, la integral del denominador, la podemos calcular una sola vez. No va a ser necesario hacerla dos veces. Entonces, estrictamente hablando, necesitamos calcular tres integrales. Dos en el numerador, x de m y y de m, y una en el denominador, la integral del diferencial de masa. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar por intentar encontrar la expresión para la coordenada x del centro de masa en el eje X, evidentemente. Muy bien. Entonces, para ello, consideremos lo siguiente. Déjenme aquí. Voy a retomar esto porque va a ser muy útil. Voy a quitar aquellas cosas que no me van a servir para lo siguiente. Entonces, esta ya mencionamos que tiene una masa m, la densidad, el radio. Ok, ahí está. Entonces, vamos a hacer el siguiente comentario. Ok. Calcularemos la integral en el denominador, en el numerador, perdón, en el numerador para x de m. Ok, vamos a hacer esa primera
integral. Entonces lo que nos pide es la integral de x de m. La integral de x diferencial de masa. Es lo que nos pide. ¿Ok? Vamos a empezar a hacer aquí algunas sustituciones que nos puedan ir ayudando. Entonces, el diferencial de masa nos dice, nos habla de las pequeñas secciones en las que pudimos haber dividido ese semicírculo. Pero recordemos, una vez más, que para el caso de una densidad superficial de masa, este diferencial de masa está relacionado con sigma, que es una constante en este problema, y el diferencial de área. Esto lo está representando, este de A representa el área de estas secciones en las que podemos dividir nuestra figura. Entonces, bueno, si continuamos de esta manera, podemos cambiar este diferencial de masa por sigma diferencial de área. Continúo aquí. Sigma es una constante en este problema, por lo tanto sale de la integral y lo único que nos queda en esta integral es x diferencial de área. Entonces, este problema ya empieza a adoptar una forma un poco más geométrica porque ya estamos involucrando áreas. Sin embargo, pues, aunque digamos, hemos logrado avanzar un poco en el sentido de que tenemos una representación geométrica del problema, no tenemos toda la información sobre este diferencial de área que nos permita decidir cómo va a ser cuáles van a ser los límites de integración. Para ello, entonces, para determinar qué forma tiene este diferencial de área, veamos lo siguiente. En nuestra figura, en nuestro semicírculo, vamos a orientar, ¿no? Vamos a establecer nuestro origen de coordenadas para, pues, que eso nos sea más fácil establecer los límites de integración. Entonces, lo que voy a hacer es colocar el eje X a lo largo de la base, ¿ok? Aquí está el eje X, y el eje Y lo voy a orientar de esta manera. Ahí está, ¿no? Entonces, vean, el semicírculo orienté o ubiqué el origen de coordenadas de manera que el origen del sistema de coordenadas coincida con el centro, la parte central de este semicírculo. Muy bien. Entonces, ese diferencial de área, ¿qué nos está diciendo? Bueno, que nosotros podemos dividir, seccionar nuestra superficie a través de figuras. Bueno, la idea es dividirlo en figuras regulares más simples, que podamos, pues digamos, conocer el área de una forma más sencilla. Por ejemplo, en este caso, lo que nos conviene va a ser dividir este semicírculo en rectángulos que estén orientados de forma vertical. Entonces, este rectángulo que está aquí en color verde tiene un valor de área, que es justamente el diferencial de área que estamos estableciendo en la integral. Entonces, ¿cuál es la expresión para el área de un rectángulo? Entonces, ese rectángulo, ¿qué área va a tener? Vale por altura. Base por altura, muy bien. Entonces, dado que el área de un rectángulo es base por altura, necesitamos decir cuánto vale cada cosa en este rectángulo en color verde. Entonces, bueno, yo espero que para ustedes sea claro que la altura de este rectángulo es Y. Mientras que su base, al ser una tirita muy delgada, es
diferencial de x. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces la altura es y y la base de este rectángulo es tan pequeño como uno guste, es infinitesimalmente pequeño, por eso lo representamos por un diferencial de x. Entonces, pues, la fórmula nos dice base por altura, ¿no? Pues entonces basta con multiplicar estas dos cantidades para tener en principio el área de este rectángulo en color verde. Entonces, si lo anotamos aquí, tenemos y diferencial de x. Entonces, vean, ya tenemos expresado nuestro diferencial de área, el que necesitamos acá, en términos de una variable, que es x. ¿Ok? Entonces, esta integral ahora se convierte en x por y, lo cambio, bueno, le pongo otro color, x por y por el diferencial de x. Entonces, lo que tenemos que calcular en esta integral es este producto x por y integrarlo respecto a la variable x, la coordenada x, como nos lo pide en esta integral. Ahora, viene una pregunta muy importante. Esta y que aquí aparece, esta variable y, que en principio nos mide la altura de estos rectángulos, ¿será constante o dependerá de x? Para descubrir esto, a ver, notemos lo siguiente. Vean, este rectángulo yo lo pude haber construido, por ejemplo, del lado izquierdo del eje Y o más hacia la derecha. Pero nótese, ¿ok?, que si lo construyo, digamos, hacia la izquierda, ¿cómo es la altura de este rectángulo en comparación al verde? Más pequeña. Y si me voy acercando más hacia la izquierda, hacia al borde izquierdo de este semicírculo, ¿qué valor adoptará esa altura? Si voy acercando con este rectángulo más hacia la izquierda, más hacia la izquierda. 0. 0, exactamente. O sea, conforme nos vamos moviendo hacia la izquierda, la altura de este rectángulo va a ir decreciendo hasta incluso tocar el 0. ¿Qué pasará del otro lado? Ahora sí construyo el rectángulo de esta manera y voy avanzando hacia la derecha, hacia el extremo derecho de este semicírculo. Pues lo mismo. Va a ir disminuyendo. Ok, entonces y depende de la posición, ¿no? Depende de x. Sí. ¿Estamos todos de acuerdo? Dependiendo de dónde nos ubiquemos, dónde ubiquemos ese rectángulo, la altura va a determinar, bueno, va a tener un cierto valor. Entonces la pregunta es, ¿cuál será la dependencia explícita de y en términos de x? O sea, eso es el siguiente paso para poder continuar. Ya vimos que y depende de x. La pregunta es, ¿cómo? ¿Cuál es la función explícita? ¿Ok? Entonces notemos lo siguiente. Para continuar con la integral, ¿ok? Porque entonces no podemos avanzar ahí. Tenemos el problema de que y no es constante. Aquí, perdón, se me olvidó el sigma. Aquí se me olvidó el sigma. Ahí está. Bien, entonces para continuar con la integral, notemos, o más bien recordemos lo siguiente. ¿Recuerdan cuál es la ecuación para una circunferencia? La ecuación en coordenadas cartesianas de una circunferencia. La de x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado. Sí, Igual a radio cuadrado.
Ok, en ese caso, el origen lo hemos escogido bueno, el centro de esa o de la circunferencia, lo hemos elegido en el origen, ¿no? Por lo tanto, la h y la k son 0. Entonces el problema se reduce a esto. Ahí está, a esto se reduce, ¿no? Esa es la ecuación para una circunferencia centrada en el origen, justo como lo construimos, ¿no? Desde un inicio. El origen de coordenadas lo colocamos justo en el centro de esa semicircunferencia. Bueno, entonces vean, de esta ecuación, ¿qué podemos obtener? La dependencia que buscamos. Vean, y termina siendo igual a r cuadrada menos x al cuadrado. ¿Ok? Entonces, esta ecuación nos está diciendo cómo cambia y en términos de x, justo como lo queríamos. Por ejemplo, cuando x vale r, a ver, por ejemplo aquí, estoy adelantando. Ahora, ¿cuál es el menor valor que puede tomar este rectángulo? En el eje X, quiero decir. O sea, ¿hasta dónde nos podemos mover? Cuando lleguemos a ese lado, ¿qué valor de X estaremos asignándole? Menos R. Menos R. Muy bien. Entonces, este punto es X igual a menos R. Y en el extremo derecho, en esta posición, X adopta el valor de R. Entonces, noten lo que sucede. En la expresión que tenemos, aquí la última que está escrita en color azul, ¿qué pasa? Que cuando X toma el valor de menos R, es decir, estamos en el extremo izquierdo, ¿cuánto vale Y? Cero. 0. Justo como lo que esperábamos, ¿no? Que conforme nos acercamos al extremo izquierdo, la altura de esos rectángulos vaya disminuyendo y se hagan 0 incluso. ¿Qué pasa en el extremo opuesto? Es decir, cuando X toma el valor de R. Estamos en este extremo. Igual se hace cero, ¿no? Sí. Igual se hace 0, correcto. Justo como lo que estábamos viendo, ¿no? ¿Qué pasa cuando X vale 0? ¿Qué valor de altura tendríamos para esos rectángulos? Cuando estemos justo en este punto. Justo en esta posición. R. R, ¿no? Exactamente, el radio del semicírculo. Entonces vean, esta ecuación describe perfectamente el comportamiento de las alturas de los rectángulos. Se hace 0 donde se debe hacer 0 y toma el valor del radio justo a la mitad, cuando X vale 0. Ahí está, entonces ya tenemos toda la información. Por Profe, lo pero tanto, sería R o R cuadrada. ¿R? No, no. perdón, Sería R o R cuadrada. tienes una raíz cuadrada aquí. Ah, sí, sí, cierto, perdón. ¿Sí? Ok, entonces, ¿dónde que había quedado? Ah, ya. Eh, por lo tanto, vamos a ponerlo así. Eh, por lo tanto, por lo tanto, la integral se reescribe como sigue. Reescribe como sigue. Entonces, vean, voy a tomar lo último que teníamos. La integral que estamos queriendo calcular, le pongo acá, se ha convertido en esta última,
Pero justo en esta podemos hacer varias cosas, ¿no? Aquí voy a quitar este diferencial, este y, ya sabemos cuánto vale. Vale esto. Está aquí. Ahí está. Ok, entonces hacemos todas las sustituciones, cambiamos y por lo que vale, aquí está, en esta integral, y llegamos a esa expresión. Ahora vean, en esta integral ya es más fácil identificar los límites de integración, porque todos van a estar en función de x. Entonces veamos nuestra figura una vez más. ¿Cuál es el menor valor que va a adoptar nuestro como límite de integración inferior? La variable x. Menos R. Menos r. Y el máximo valor que va a fungir como el límite superior en esta integral va a ser el otro extremo, ¿no? X igual a r. Entonces aquí, pues podemos ya escribir este resultado, ¿no? Esta integral va desde menos r hasta r. ¿Preguntas hasta aquí con esta parte? A ver, fácil para que se vea completo. No, profe. ¿No? Ok, ahora viene la parte crucial. ¿Qué técnica o qué método podremos utilizar para resolver esta integral? A ver, como de qué le ven cara en este caso. ¿Qué método podremos ocupar para evaluar esa integral? Por partes. Integral por partes, ok. Podría ser. Podría ser. ¿Algún otro método tal vez más sencillo? Yo creo que esa integral se puede hacer de una de... Se puede hacer por partes tal vez. No, no lo sé, pero creo que existe un método mucho más simple de poder hacerlo. Incluso hasta se podría hacer por sustitución trigonométrica, pero también es un poquito más complicado. Entonces para evitar, como dice, evitar matar la mosca a cañonazos. Es decir, tratando de evitar un método muy complicado para algo que es bastante simple, ¿por qué no aplicamos un cambio de variable? Entonces, a ver, se propone el cambio de variable, ¿ok? Siguiente. Vamos a tomar el cambio de variable que nos dice u, que es nuestra nueva variable, u igual a r cuadrada menos x cuadrada. Este va a ser nuestro cambio de variable, el cambio de variable que proponemos. Por lo tanto, el diferencial de u, ¿qué forma tiene? Dos R menos 2X de X. ¿Por qué el 2r? Ah, bueno, R es constante, ¿verdad? Claro, porque es el radio de la circunferencia y Ah, esa pues no entonces, cambia. no. Si es una constante, se va. Más queda 2X de X. 2x de x. Menos Eh, 2X. exacto, con el signo negativo. Entonces, si uno deriva saca el diferencial del cambio de variable propuesto, uno obtiene este resultado. ¿Ok? Entonces, nótese que este término x de x ya está apareciendo aquí y acá. Vean, son estos dos términos, los mismos que están apareciendo aquí. Entonces, bueno, eso como que ya nos da
una especie de confianza de que el cambio de variable, pues al parecer sí va a funcionar. Bueno, ¿qué más tenemos que tomar en cuenta? Bueno, no solamente el diferencial, tenemos que asumir además los nuevos límites de integración. Es decir, tenemos que construir para la variable u el límite de la integral inferior, perdón, el límite inferior de la integral y a su vez el límite superior. Lo voy a poner así para diferenciarlos. A ver, los límites menos r a r son solamente para la variable x. Y aquí es en la figura. De menos r a r. Esos son los límites de integración si utilizamos la variable x. Pero al momento de hacer el cambio de variable, los límites que vamos a tener que trabajar se tienen que ajustar. Y en lugar de ser expresados en términos de r para x, tienen que ser ahora para la variable u, que es la que estamos aquí manejando. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el límite inferior? ¿Cuál es el menor valor que va a adoptar la variable u en esta nueva integral que se pretende realizar? Este límite se va a encontrar de la siguiente forma. Vean, va a ser igual a r cuadrada, o sea, la misma que estamos trabajando aquí, menos, ahora evaluamos, como estamos buscando el límite inferior, pues vamos a evaluar el límite inferior de la variable x, es decir, menos r. Al cuadrado, como nos lo pide aquí. ¿Y eso cuánto es? ¿Cero? 0. Ok. Vamos con ahora el límite superior para la variable u. Es lo mismo, ¿no? R al cuadrado menos, como nos lo pide esta parte. Ahora vamos a tener que sustituir el valor de x, pero el máximo valor que toma en la integral para la variable x, o sea, r. Entonces aquí va r y esto se eleva al cuadrado, porque aquí mismo me lo están indicando. ¿Y eso cuánto da? 0. 0. Ok, muy bien. Ahí está. Entonces ya tenemos toda la información. Ya tenemos el cambio de variable, ya tenemos los nuevos límites de integración para la variable u. Entonces, pues vamos a hacer el cambio, ¿no? Como nos lo está pidiendo. Entonces, esta integral que venimos calculando, vean, se va a escribir de la siguiente manera. Entonces, queda sigma, esa no cambia, es una constante, por la integral. A ver, ustedes me dicen si están de acuerdo con esto. La raíz cuadrada de u por menos diferencial de u sobre 2. A ver, eso es lo que primero nos diría el cambio de variable. Así se reescribe nuestra integral. Si todos están de acuerdo con que esa sería la integración, bueno, la nueva integral a resolver. Sí, sí. Sí, Ok, profe. vale. Y nada más para terminar, faltaría indicar los límites de integración, ¿no? Los nuevos límites. Entonces sería desde 0
hasta 0. Y sin necesidad de resolver nada, ¿cuánto vale? Si tenemos como límites las mismas cantidades, ¿cuánto vale esta integral entonces? De manera casi inmediata. 0. 0. Esa integral vale 0. Y eso es consecuencia de que ambos límites de integración valgan lo mismo, ¿no? O sea, podría haber valido 2 y 2, y aún así la integral sería 0. Menos 4 y menos 4, y sería 0. ¿Ok? Entonces, eso es un resultado de cálculo integral. Cuando los límites de integración para una integral definida son los mismos, la integral es 0. O el área bajo la curva es 0. ¿Y esto qué implica? Pues si vemos, estamos encontrando que este resultado es 0. Por lo tanto, ¿qué nos está diciendo sobre la posición en el eje X del centro de masa? Que se encuentra en 0, ¿no? En el eje X. Que se encuentra en la línea que tenga como coordenada X igual a 0. Es decir, se encuentra, déjenme dibujarlo aquí, en toda esta línea, ¿no? Aquí X es igual a 0. En este punto, perdón, en esta línea, todas las X son 0. Toda esta línea vertical tiene como X el valor 0. ¿Y eso tendrá sentido? ¿No? ¿O les parece claro por qué tiene que ser así? Nótese, sigma, la densidad superficial de masa es constante. Quiere decir que la masa está uniformemente distribuida en toda la superficie. Por lo tanto, esta línea está representando una especie como un centro, como una especie de eje de simetría. Entonces, por ejemplo, recordando el ejemplo pasado, el de la barra, cuando la masa está uniformemente distribuida, el centro de masa se va a ubicar a la mitad de la estructura. Lo mismo estaría sucediendo aquí, al menos para el eje X. Como la masa está uniformemente distribuida en la parte izquierda como en la parte derecha, el centro de masa va a tender a ubicarse justo a la mitad de la estructura, en el eje X. En el eje X. ¿Ok? Por esa razón es que obtuvimos el 0. Es lo que nos está diciendo. Nos está hablando aquí de la simetría, ¿no? De la estructura respecto a el eje Y. ¿Sí vamos bien con esa idea? ¿Sí es claro? Sí, sí. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasará en el eje? Ahora si calculamos la otra integral para la YCDM. ¿Creen que dé 0 también? No, ¿Por qué no? porque estamos hablando de un semicírculo, no de un círculo completo. Si lo Ok. ponemos en y igual a 0 sería como en la parte inferior del semicírculo. Ujú. Y no, pues no tenía mucho sentido que fuera su centro de masa en la parte inferior. Ok, entonces, para el eje, para la coordenada Y del centro de masa, aquí no hay simetría, ¿no? Es decir, si dibujamos una línea, así, que corte en algún punto, en el eje Y, pues vemos que hay una diferencia, o sea, hay una concentración de masa distinta. Esta sección tiene una masa distinta a esta otra. Por lo tanto, esa distribución de masa poco homogénea,
va a hacer que el centro de masa en el eje Y no esté orientado, no esté ubicado justo en el origen, sino que se va a mover, ¿no?, en algún punto sobre el eje Y. Entonces, ¿qué es lo rescatable de esta discusión? Es que si ustedes están trabajando una estructura que tenga una cierta simetría, pueden tener la certeza de que el centro de masa va a coincidir con el centro geométrico de esa figura. Si es una figura, por ejemplo, un trapecio, aunque digamos el centro de masa no se va a ubicar a la mitad de digamos de esta figura, ¿no? Porque tiene una distribución, digamos, la geometría no tiene simetría. ¿Ok? Entonces mucho va a depender del problema que se esté abordando, si es simétrico o no. Si fuese un cuadrado, pues sabríamos que el centro de masa para un cuadrado está ubicado en el centro. Como bien mencionan, si esto fuese un círculo completo, el centro de masa sí está ubicado en el centro. Pero como estamos trabajando la mitad, entonces en el eje Y el centro de masa se tiene que mover un poco hacia arriba. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a hacer el cálculo para mostrar exactamente qué tan arriba de esta línea horizontal se ha desplazado la coordenada Y del centro de masa. Bueno, entonces ya terminamos al menos con esta primera integral. Vamos a ver la siguiente, la del numerador, pero para la componente Y del centro de masa. Bueno, continuamos con la integral en el numerador de la coordenada, o mejor dicho, el numerador en la ecuación para la posición del centro de masa en el eje Y. Entonces, bueno, voy a retomar una vez más la figura que tenemos acá arriba. Esta circunferencia. De hecho, creo que... A ver, creo que... Ahí está. A ver, porque si no, no me va a ser muy difícil moverla después. Ok, entonces... Ahí está la figura. Entonces vamos a retomar esa estructura. Y entonces lo que estamos buscando ahora es determinar esta integral. Integral Y de M. Okay. Voy a avanzar algunos pasos porque son similares a lo que ya hemos comentado para la integral anterior. Entonces, esa integral se puede reemplazar ahora por sigma diferencial de área. Como sigma es constante, sale de nuestra integral una vez más. Y lo que hay que integrar ahora es la variable y por el diferencial de área. Entonces la pregunta a resolver ahora es, ¿cómo podemos expresar este diferencial de área de manera que dependa de y? ¿Ok? Porque esa es la variable que aquí aparece. Entonces tenemos que ingeniárnosla para encontrar, como ha sido el caso, áreas de rectángulos que nos van a ayudar a determinar este diferencial de área. Por lo tanto, en la figura que tenemos aquí mostrada, donde elimino esos términos que no, para lo que nos interesa, no van a ser relevantes, ¿ok?
Vamos ahora a construir rectángulos horizontales, digamos, o que tengan la base a lo largo del eje X. Entonces, bien, ahora tenemos esos rectángulos. Ese rectángulo, en color verde, tiene como área el diferencial de área. ¿Qué valor de la base tiene este rectángulo? ¿Cuánto mide su base? ¿X? A ver, vamos a retomar los ejes. A ver, aquí está el eje X. Y está acá el eje Y. A ver, véanlo con cuidado. ¿Cuál va a ser el valor de la base de estos rectángulos? Diferencial de X. No, porque la altura es la que vale el diferencial de Y. La altura ahora es muy, muy delgada, infinitesimalmente pequeña. Por lo tanto, podemos representarlo como un diferencial de Y. El largo o el ancho de estos rectángulos sería el valor de 2x. No sé si es claro el valor de la base. Dos x porque está partido por el eje Ah, Y, ah, ¿no? exacto. Digamos, si tú mides hacia la derecha, digamos, esta sección es x. Si mides la distancia que hay hacia la izquierda era x y hacia la derecha, x también. Por lo tanto, ¿cuánto mide la base? 2x. ¿Sí vamos bien aquí? Sí. ¿Sí? Ok, entonces, el área de este rectángulo va a ser 2x, o sea, base por altura. La altura vale diferencial de y. Entonces, en la integral que tenemos aquí pendiente, podemos hacer ese cambio. Entonces, aquí tenemos la integral, perdón, sigma, por la integral de y, el diferencial de área es 2x por dy. Pues aquí lo muevo un poco más hacia el centro. Y entonces nos queda, aquí hago el cambio, sería 2x diferencial de y. Podemos continuar aquí, lo voy a expresar como, dos veces, o sea, el 2 es una constante, sale de la integral, 2 veces sigma por la integral de x por y por diferencial de y. ¿Estamos de acuerdo? Así quedaría. Ya sacando todas las constantes que sabemos que están ahí. La pregunta a resolver una vez más es, ¿esa x será constante? ¿La podemos tal vez sacar de la integral o dependerá de y? También depende de Y, ¿no? También, exacto, también depende de y. La manera de verlo es la siguiente. ¿Qué pasa si ahora construimos el rectángulo más cerca de la parte superior de esta semicircunferencia? Vean lo que ha sucedido con
Aunque mantengamos el grosor de este rectángulo, el de Y igual, ¿qué ha pasado con el ancho, con la base? Ha disminuido en comparación a la estructura, al dibujo en color verde. Otro ejemplo sería, por ejemplo, ahora si nos movemos hacia abajo. Si ahora construye el rectángulo más abajo, más cerca de la base, vean, el largo de este rectángulo se ha incrementado. Entonces, como podemos ver, dependiendo a qué altura, o sea, en qué posición Y coloquemos o construyamos ese rectángulo, X, que es que X, digamos, tiene el control de lo largo que mide los rectángulos, puede estar cambiando. ¿Qué pasa cuando la Y vale 0? Es decir, cuando estamos totalmente en la base, ¿cuánto mide el largo de este rectángulo? 2R. 2R, muy bien. Y cuando estamos hasta arriba, cuando Y vale R, 0. 0. ¿Ok? Entonces, vean, eso es evidentemente la X depende de Y. ¿Cómo podemos entonces encontrar la dependencia explícita de X en términos de la variable Y? Nuevamente con la ecuación de circunferencia, ¿no? Así es. Digamos, esa ecuación nos vincula, ¿no? La coordenada X y la coordenada Y. Muy bien, entonces, recordando una vez más la ecuación para una circunferencia centrada en el origen, tenemos que, entonces de la ecuación que teníamos aquí arriba, justamente esta, ahora despejamos a X. ¿Ok? Entonces hacemos ese despeje, aquí para adelantarme un poco. ¿Qué es lo que llegamos? ¿A qué llegamos? En este punto. Entonces, de esta ecuación, ahora despejamos a X. Entonces, esto cambia en papeles. Y entonces queda X es igual a R cuadrada menos Y cuadrada. Vean, cuando Y vale 0, es decir, estamos en la base de de la semicircunferencia, X vale R. X vale R. Multiplicado por 2, 2R. ¿Qué pasa cuando Y vale R? Es decir, estamos justo en la parte más alta, ¿no? En el extremo superior de la cúpula esta. X vale 0. Es decir, los rectángulos tienen un largo igual a 0, justo como se había comentado. Entonces, ahí está. Esta ecuación es la correcta. Nos describe perfectamente el comportamiento de X. Muy bien, entonces podemos continuar, ¿no? Entonces, nuestra integral, que estamos aquí queriendo resolver, adopta la siguiente forma. Entonces, aquí vean, la X que aquí aparecía la podemos quitar y sustituimos por la expresión que tenemos aquí arriba. Y a eso se llega. Aquí ya nos pongo como un encabezado. Por lo tanto, la integral a resolver es. Entonces, bueno, ahí está escrito. ¿Preguntas hasta aquí antes de proseguir?
Yo sí. Sí, Los límites de integración ahí, ¿de dónde a dónde serían? ok, ¿De 0 hasta R? así es. Los límites de integración lo va a dictar la variable sobre la cual se está haciendo la integración. En este caso es la variable y. Entonces, este diferencial de y lo que nos está diciendo es que esta variable está cambiando. Por lo tanto, ¿de dónde a dónde está variando? ¿Cuál es el menor valor que puede adoptar? Pues si estamos justo en la base de la circunferencia. Eso nos dice y igual a 0. ¿Cuál es el máximo valor que podemos tomar? Es decir, si vamos subiendo estos rectángulos, el máximo valor está aquí arriba. Eso nos habla de y igual a r. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí están, esos serían nuestros límites. De 0 a r para la variable y. Ahora los rectángulos, repito, se están moviendo desde la base hacia arriba. En la integral pasada, o en el ejemplo pasado, los rectángulos se movían de izquierda a derecha. Por eso se iban desde x igual a menos r hasta x igual a r. Aquí están subiendo los rectángulos. ¿Ok? Entonces, aquí en los límites de integración, podemos establecerlos desde 0 hasta r. ¿Cómo podemos resolver esta integral entonces? Entonces, una vez más, si proponemos un cambio de variable similar al del caso pasado, o sea, u igual, ahora r cuadrada menos y cuadrada, ¿eso a qué nos lleva? ¿Cuál va a ser el elemento diferencial ahora? Es Menos 2y de y. Menos 2y de y. Ahí está. Ese sería entonces nuestro nuevo diferencial en términos de la variable u. Y además, ¿cuáles van a ser? Sí, una pregunta, ¿por qué R lo cancelan? porque es constante. No es el que se cancele, es constante. ¿Y la derivada de una constante cuánto es? Cero. Exacto. Ah, ok. Ok, ya. Gracias. Muy bien, entonces, ahora, sí, los límites, ¿no? De integración. Entonces, 0 y r eran los límites para la variable y. Pero al momento de hacer el cambio de variable, esos límites se tienen que adaptar a dicho cambio. Entonces, una vez más, ¿cómo construimos el límite inferior? Pero para la variable u, pues tomamos nuestro cambio de variable propuesto y en él evaluamos los valores inferior y superior respectivamente de la variable y. Es decir, aquí ponemos un 0. R cuadrada. Para el límite superior, hacemos lo mismo, ¿no? R cuadrada menos, ahora evaluamos el valor del límite superior de la variable y, que es R. Aquí evaluamos R, le damos al cuadrado, y esto nos dice que es un 0. Ahí está. Entonces ya tenemos toda la información. Tenemos el diferencial, tenemos los límites de integración nuevos. Por lo tanto, entonces, hacemos el cambio que necesitamos en nuestra integral para poder seguir avanzando. Entonces, esta integral que queremos resolver se escribe ahora como 2 veces sigma
la integral de raíz de u por menos diferencial de u sobre 2. Los límites de integración, en este caso, a ver, aquí están. Como límite inferior tenemos la r cuadrada. Y como límite superior, 0. Seguimos avanzando. Hay un resultado que nos dice que cuando en una integral tenemos un signo menos, eso equivale, o lo que podemos hacer es intercambiar el orden de los límites de integración y quitamos el signo menos. Es decir, esta integral se queda como 2 veces sigma por la integral desde 0 hasta r cuadrada de raíz de u por diferencial de u sobre 2. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es un resultado del cálculo integral específicamente. Entonces, los límites de integración se cambian utilizando el signo menos que aquí aparece. Entonces, así nos queda. Podemos proseguir, ¿no? Por ejemplo, este 2 va a cancelar con este 2. Y esta integral es simplemente, bueno, pongo sigma. Si integramos esta raíz de u, queda u a la 3 medios sobre 3 medios. Evaluada, claro, eso no cambia. Evaluada desde 0 hasta r cuadrada. Si seguimos con la evaluación, al final lo que llegamos es que esta integral es igual a 2 veces sigma por r, sería al cubo. ¿Sí? Entonces ahí pueden hacer la evaluación, entre 3. Ahí está entonces. Este sería el valor de esta integral. Entonces, bueno, como ven, no es complicada, es una integral del tipo x a la n. Y una vez evaluada en esos límites de integración, pues queda 2 veces sigma por r cuadrada, por r cúbica, perdón, entre 3. Continuamos entonces. Finalmente, la integral en los denominadores es, ok, en el caso del denominador, lo que nos han pedido integrar es la integral de diferencial de masa. Que esto, como hemos visto, lo podemos escribir como sigma, en este caso sigma, por el diferencial de área. O bien sigma que multiplica la integral del diferencial de área. Esta integral, ¿qué nos está diciendo? Bueno, o lo que vamos a obtener como resultado es el valor de el área que estamos, de la superficie que estamos tratando. En este caso es una media circunferencia, un semicírculo. Por lo tanto, ¿cuál es el área de ese semicírculo? Pi por radio cuadrado sobre 2. Exacto, pi por radio al cuadrado
sobre 2. Pues como esta es una figura geométrica simple y bastante conocida, pues bueno, el área creo que no es difícil, ¿no? Reconocer cuánto vale, ¿no? El área de una circunferencia completa, pi por radio al cuadrado, como es media circunferencia en este caso, sobre 2, ¿no? Listo, entonces ya tenemos todos los valores necesarios. Entonces, de esta manera, encontramos que el centro, que la posición del centro de masa del semicírculo está dado por, entonces bueno, aquí rápidamente, el X centro de masa, ya vimos que eso nos va a dar un 0, mientras que la posición del centro de masa en el eje Y va a ser lo siguiente, ¿no? Entonces, lo único que hay que hacer es dividir estos dos resultados. Este entre este otro. Si lo hacemos, ¿qué resulta ser? Sería 4 veces R sobre 3pi. ¿Ok? Y entonces, esas serían las posiciones del centro de masa para un semicírculo. Entonces, en efecto, no está en el origen, en el eje Y, sino se ha desplazado una cantidad que es igual a 4/3 del valor de R, del radio, entre pi. ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? Entonces, con relación a este ejemplo. No, profe. ¿No? No, ninguno. Ok. Vale, entonces, bueno, esos serían los dos ejemplos que quería mostrarles para ese tipo de problemas, de situaciones. Como vemos, la herramienta aquí básica va a ser pues, los métodos de integración, ¿no? Pero al menos la idea es simple, ¿no? Para una distribución continua de masa, tenemos que adoptar el problema a una forma geométrica donde nos sea más fácil establecer los límites de integración, y lo que sigue pues ya es, evidentemente, va a depender mucho de lo que vayamos a integrar, si ocupamos algún método o no, integración por partes, cambio de variables, sustitución trigonométrica, etc. ¿Alguna otra pregunta, comentarios, muchachos? Entonces, con relación a esto último. No, profe. ¿No? Ok, bueno, entonces estaremos terminando nuestra sesión de este día en este punto. El día de mañana continuaremos con el siguiente tema, que bueno, va a complementar todo lo que hemos revisado sobre cinemática y dinámica de partículas. ¿Ok? Y bueno, en su momento seguiremos retomando el concepto de centro de masa. Sale, profe. Ok, muchachos, bueno, pues entonces nos despedimos, nos escuchamos el día de mañana. Que tengan un excelente día. Gracias. Profe, hasta Igual. Luego, Hasta luego. Hasta luego, hasta mañana. luego, profe. Hasta luego, hasta luego.